Vamos a comenzar con nuestro primer invitado de la tarde. Hablamos con nuestro veterinario, José Luis Sánchez, que viene desde Clínica Parque Central, y hoy nos habla de mamíferos exóticos. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias. El mundo de las mascotas cada vez nos sorprende más porque ya no solamente perros y gatos, también había hurones, cerdos vietnamitas, sí, pero se va extendiendo cada vez más y hay cada vez más personas que adoptan un animal exótico como mascota, ¿no? Ya, de hecho, gran parte de nuestras consultas no son solamente el perro y el gato, sino que ha cogido un hueco importante cada vez más los animales exóticos. Y dentro de esos animales exóticos, como hay un gran número, es muy amplio, porque incluimos tanto las aves como lo que serían los reptiles, e incluimos también otro pequeño grupo que serían los mamíferos, los pequeños mamíferos, y ahí están desde conejos, cobayas, hámster, ratas, erizos, y luego animales mucho más exóticos que aunque se ven poquito, pues también pueden estar dentro de los que consideramos mascotas porque los hemos domesticado o los hemos traído a casa y los tenemos como mascota. Y son mamíferos, todos ellos. En este caso, este grupo, por decirlo de alguna manera, sí se considera mamífero. La diferencia con las aves, el hecho de que pongan huevos, o con los reptiles, porque son de sangre caliente, todo eso, hace que ese grupo, ese pequeño grupo, se incluya dentro de lo que son mamíferos. Bueno, si te parece, como has traído algunas fotos, vamos viendo algunos de esos mamíferos exóticos que adoptan como mascotas. Por ejemplo, esto. Ese es el rey. Este es el rey, este es el conejo. El conejo, además, por decirlo de alguna manera, es el que estamos viendo con más frecuencia en la consulta. No es que desplace al perro y al gato, pero es el que está buscándose ese hueco en las casas y porque tiene muchas ventajas, es la comodidad del hecho de tener una mascota en casa, no tener que sacarlo, el hecho de poder interactuar con ellos y tener cierto grado. ¿Pero son cariñosos los conejos? Puedes hacer muchas cosas con ellos, es sorprendente el grado de relación que puedan tener los propietarios con el conejo, en el sentido de que les llama, les busca para alimento, incluso con cierto entrenamiento puedes hacer alguna cosita, alguna habilidad, algún juego con ellos, y la verdad es que la gente que está teniendo cada vez más mascotas como conejo, o sea, los conejos como mascota, están más contentos y los vemos con más frecuencia. Pero, por ejemplo, ¿tienen que estar en su jaula cuando están en casa o los tenemos sueltos por la casa? Normalmente siempre hay que buscarles una jaula, siempre tienen que tener su sitio para poder vivir, donde le podemos poner su alimento, donde ponemos su arenero o su arena para que puedan hacer sus necesidades, y tiene que tener cierto grado de libertad. Este es un ejemplo, una casita. Es un mini chalet. Claro, además le pueden poner muchísimas cosas, su pequeño hueco para que se escondan y una bandejita para que puedan acceder a sus casas, pero no obstante no podemos limitar solamente su vida a esta jaula. Necesitan salir, necesitan hacer ejercicio, sino como todo tenemos tendencia a que se pongan gorditos y luego haya patologías, enfermedades asociadas a la obesidad, pero claro, tenemos que tener en cuenta, no son roedores, eso es una cosa muy importante, forman parte de otro grupo, pero que sí roen. Y comen verdura. Exactamente, la alimentación es fundamental en estos animales, entonces en la base de la alimentación es el heno. Ya tenemos henos prensados que tenemos a disposición en tiendas, en este caso en clínicas especializadas, con flores, con manzanilla, con dientes de león. Tenemos diferentes tipos de golosinas, hay muchísima variedad. La industria ha visto en el conejo, en la alimentación del conejo, también algo muy importante, y cada vez tenemos más a nuestra disposición más alimentos y más cosas para poder ofrecerles y darles una alimentación adecuada. Antes veíamos muchas enfermedades, sobre todo asociadas a una mala alimentación, cada vez vemos que como los alimentamos mejor, tienen menos problemas de tipo alimentario. Y son roedores, me decías. No son roedores. No son roedores, no perdón. forman parte de los roedores, son lagomorfos que se llama, pero sí roen. Entonces muerden cosas. Entonces, a la hora de poder dejarlos fuera, dejarlos en libertad, tenemos que tener en cuenta que pueden morderte cables, pueden morderte maderas, pueden morderte las patas de las sillas. Todo Hay eso. que estar, lo tienen que estar vigilando, no pueden estar solos por la casa y nosotros nos vamos a hacer la compra, porque cuando volvamos podemos tener una sorpresita, ¿no? Exactamente, es una libertad condicionada. Libertad condicionada, oye, eso me ha gustado. El primer animal que hemos visto, bueno, el conejo, que además suelen ser pequeñitos, también necesitan sus vacunas. Claro, como parte de su medicina y de sus cuidados necesitan sus atenciones veterinarias, revisiones, controles y demás, y vacunarlos, ¿de acuerdo? Igualmente se desparasitan y hay que hacerles sus chequeos y cada cierto tiempo, en este caso son vacunas anuales de mixomatosis y enfermedad hemorrágica viral, para evitar
en la aparición de este tipo de enfermedades. ¿Qué tipo de conejo es el que se domestica? Porque luego está el conejo de campo, que es el que conocemos el salvaje, ¿no? Que ese además lo usan también para la ingesta, para comer, para el consumo humano. Lo que vemos normalmente es lo que se denomina un conejo enano. Ese conejo enano sería el equivalente a hablar de perros y luego diferentes razas, por decirlo de alguna manera. Sí. Generalmente lo que se englobamos son en los conejos enanos holandeses, son los pequeñitos con las orejas hacia arriba, y los Bélier, que son los conejos enanos con las orejas hacia abajo. ¿De acuerdo? De ahí, a partir de ahí, ya tenemos diferentes colores, capas e incluso muchas razas diferentes. Pero generalmente lo que vamos a encontrar en tiendas, en particulares, lo que sea, son esas dos razas, fundamentalmente. Ese tipo de raza de conejo. Vamos con otro animal también mamífero exótico. Bueno, este sigue siendo el conejo. Hablamos de... Sí, en este caso, comentar un poquito en relación a las patologías que pueden haber, que incluye tanto el conejo como cobaya y todo lo que serían los roedores, serían muy importantes los dientes. Claro, porque es su sustento son los dientes, porque ellos comen todo lo que tienen que roer, todo lo que comen, ¿no? Correcto, y una de las características que tienen los conejos es que tienen un crecimiento continuo de los dientes. ¿Continuo? Exactamente, por lo tanto los dientes están continuamente creciendo, de ahí su necesidad de tener que roer y tener que morder, porque es una manera de desgastar esos dientes. Si no tenemos si no tienen un correcto desgaste y no tienen un correcto sobrecrecimiento de los dientes, aparecen este tipo de accesos. ¡Wow! ¿Vale? Son inflamaciones e infecciones que aparecen debajo de la mandíbula como consecuencia de una incorrecta alimentación, un correcto desarrollo de los dientes e infecciones que se acumulan a ese nivel. Por lo tanto, muy atentos los propietarios de conejo de este aspecto en su animal. Exactamente. Y estamos viendo aquí... Eso es una cobaya, por decirlo de alguna manera. Esto ya es un roedor y serían los primos cercanos de los conejos, y igualmente suele ser bastante común. ¿Y qué diferencia hay entre el conejo y la cobaya? La diferencia fundamental, independientemente de cuestiones de tipo alimentarias o de supervivencia o de cómo viven o dónde viven, donde los puedes encontrar, es la diferencia entre que los conejos tienen 4 dientes arriba y 2 dientes abajo. Y el resto de los roedores son 2 dientes arriba y 2 dientes abajo. 2 y 2. Exactamente, esa es la diferencia. Aunque no los apreciemos, cuando miremos un conejo, si queréis mirarlo en casa, veis que tiene 2 arriba y 2 chiquitines por detrás. Que eso es la diferencia, que mucha gente no los ve. Claro. Y eso es lo que determina la diferencia entre un lagomorfo y un conejo. Vale, pero la alimentación y la forma en general es la misma, ¿no? Sí, en general los dos comen heno, los dos tienen que comer una dieta variada de verduras, en cuanto a la alimentación suele ser fundamental, incluso las enfermedades o las patologías están muy asociados. En este caso, esa cobaya, por ejemplo, tenía un problema de piel o tiene un problema de piel que es bastante común, tanto en conejos como en roedores en general, por el hecho de que puedan tener parásitos, sobre todo, fundamentalmente sarnas o algún tipo de ácaro que pueda provocar ese tipo de lesión, que es muy importante también, en este caso, poder revisar. La cobaya también es uno de los animales que adoptan muchísimo en casa, ¿no? Para mascota. Sí, la vemos con mucha frecuencia, quizás está entre cobaya y conejo, sigue siendo el conejo el más frecuente, pero también la cobaya ha persistido, incluso ha desplazado a lo que serían los hámster, que ya no se ven con tanta frecuencia. Bueno, pues esto ya es muy puntual, esto ya es más curioso que otra cosa. ¿Por qué? Pues son 2 ratitas. Que ¿2 ratitas? Es una y luego tenemos otra de color oscura. A ver, esta y la otra es la siguiente foto. No, el mismo propietario tiene otra. Son dos machos que conviven juntos y son dos ratas, dos ratas comunes, por decirlo de alguna manera. ¿Ratas comunes? Sí, que las tienen como mascota, y la verdad es que son animales en cierto grado muy dóciles, y los puedes manejar, no muerden, simplemente pues eso, las tienen como mascotas. Es que parece de dibujos animados. Sí, la verdad. Lo que pasa es que la palabra rata ya nos echa para atrás, ¿verdad? Claro, pues nosotros tenemos asociado el concepto rata también a lo que sería unas condiciones insalubres. ¿Tiene un rabo largo como la rata? Sí, también tiene. Ay, eso a mí es lo que me da un poquito más así, ¿eh? Pero nos da esa sensación, al final, el manejo, el tacto es similar a que si fuese un hámster o si fuese una cobayita. Me está picando todo. Y la alimentación de las ratas, igual que el hámster. En este caso ya tiene una alimentación más omnívora, ya comen una parte más de cereales, ya no solamente se basa su alimentación en lo que sería el heno, la verdura, la parte vegetal, sino que tiene también otro componente más proteico, porque son animales que pueden... ¿Pero como que le tenemos que poner carne? Puedes ponerle a cierta cantidad, pero no estamos hablando de carne, puedes hacerle un poquito de proteína en forma de pollo o lo que sea, pero fundamentalmente... Nada de crudo, ¿no?
No, siempre es todo lo que sería el Cocinado. alimento cocinado, sin sal y no frito, sin aceite, por supuesto. Sí, todo un poco a la plancha o Exactamente. cocido, algo así. Cocido generalmente. Es la manera que tenemos de aportar, en este caso, esa proteína. Pero vamos, en este caso ellos de vez en cuando comen algo y si no también se le aporta insectos, que es una fuente de proteína. Sí, una fuente de proteína. Generalmente para los reptiles ya hay disposición en las tiendas de insectos en forma de gusanos de la harina, incluso grillos, que también se le puede aportar y es una fuente de proteína para este tipo de especies. Bueno, vamos a hablar del erizo, ¿no? Porque sí. también es otro de los animales que Bueno, este es el hurón. El hurón. Ah, bueno, de la cobaya vamos al hurón y claro. El erizo será para el final. El último que podemos hablar, porque también es verdad que los hurones, aunque antes los veíamos con mucha más frecuencia, sigue habiendo propietarios o sigue habiendo personas que los tienen como mascotas. Sí. Y la verdad es que, pues eso, sobre todo fundamentalmente en cuanto a vacunas, tenemos que tener en cuenta que junto con el perro y el gato, el hurón es un animal carnívoro y hay que vacunarlos de rabia, por obligación, por ley, en este caso por normativa, y luego pues las patologías o enfermedades asociadas a esta especie en concreto pues son muy particulares. Y aunque los propietarios de animales exóticos en general están muy bien informados, porque se informan a través del internet, a través de consultas o incluso entre ellos, sí que es importante que hagan hincapié en visitar o consultar con un veterinario especialista en animales exóticos para saber cuáles son los cuidados o los mantenimientos o incluso si es correcto lo que ellos piensan, por lo menos que lo tengan presente desde el punto de vista profesional para que sepan lo que tienen que hacer con estas mascotas. Bueno, es que yo estoy deseando de ver el erizo, que además me llama mucho la atención porque da la sensación y que te va a pinchar, ¿no? Pincha. Sí. Por lo tanto, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué te aporta este mascota a la que no puedes acariciar ni te da...? No, pero normalmente el cerrarse es un mecanismo de defensa ante una situación de miedo, de estrés o algo o de peligro. En general, los propietarios que tienen este tipo de mascotas, ellos lo pueden manejar y anda por encima, lo pueden hacerle cositas, no hay ningún problema. Cositas, acaricias, ¿no? Caricias. Hombre, por la parte de debajo, que es la parte que no tiene púas. Por aquí, por la barriguita, exactamente, ¿no? Porque por la zona de las púas es que pincha de verdad, sí. No es que pincha en cualquier circunstancia, ¿no? Claro, yo desde el punto de vista profesional, cuando me llegan a mí y soy el malo de la película y tengo que intentar ver lo que les pasa y se me cierran, pues ahí es cuando ya me cuesta mucho más. ¿No utilizas unos guantes ni nada? En ocasiones, generalmente ya cuando llega un momento que se cierran de tal manera que no se pueden abrir, tenemos que dormirlos. Dormirlos, ya se relajan, se abren, ¿no? Se abren y ya podemos Y bueno, ¿qué tipo de alimentación tiene un erizo? Estos animales son insectívoros fundamentalmente, se les aporta proteínas, se les aporta alimento en forma de insectos y demás, pero ya también puedes obtener piensos especiales para erizos, aunque esos son más difíciles, vienen de Estados Unidos, es más complicado todavía tenerlos, pero se pueden utilizar los piensos de gato. ¿Piensos de gato? Sí, porque son piensos de cachorro de gato, porque son piensos con una concentración muy elevada de proteínas y les suple las necesidades nutricionales que puedan tener. Entonces, ¿el pienso de gato tiene más proteína que el de perro? En general sí, y dentro de los piensos, el de cachorro suele ser el más proteico, tanto para perro como para gato, porque los requerimientos de proteínas en el gato son mayores que en el perro. Entonces, por eso, en este tipo de animales, incluso antes, en los hurones también se utilizaban los de gato, ya sí que hay piensos de hurones específicos, pero para este caso para los erizos, ese tipo de pienso, latitas también se pueden utilizar, lo que comentábamos, incluso cierta cantidad de fruta y verdura toleran, no mucha, pero suelen tolerar un poquito. Oye, ¿y es muy común el tema de los erizos en consulta? Es bastante común, tenemos que tener en cuenta que la normativa impide la comercialización de erizos, ya no se pueden comprar erizos, pero mucha gente, hubo una moratoria y se aceptaron los que teníamos en casa y muchas personas han criado con esos erizos y vemos, sobre todo en consulta, pues eso, personas que por lo que sea tienen ese erizo o han criado con ese erizo y los tienen en casa. Bueno, pues ya llegamos a nuestra última parte de la entrevista, no tenemos más tiempo porque este mundo da de sí, ¿eh? Aparte de esto, podemos ya de forma ya casual aparecen pues eso, cerdos vietnamitas, pueden tener coatís, aparecen los titis, que son los monitos pequeñitos, pero eso ya son
casos muy raros y Yo lo soy englobaríamos dentro de los entonces mamíferos. de las clásicas, perro o gato. En este caso, perro. Pues gracias por acompañarnos, Un placer. como siempre, desde Clínica Veterinaria Parque Central. José Luis, nos vemos en un par de semanas. Genial. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y volvemos enseguida con un tema muy tierno. Vamos a hablar con Silvana. Ella es fotógrafa y una fotógrafa muy especial porque fotografía a bebés. Qué bonito, ¿verdad? Pues enseguida vamos a ver cómo es su trabajo y nos vamos a deleitar con esas fotos que nos va a traer y un reportaje también que hemos tenido en su estudio. Enseguida.